Renuncié a mi sueño para darles todo, y aún así me abandonaron. Desde niño supe que la música no era solo algo que me gustaba. Era la única forma que tenía de entender el mundo. Cuando tenía 9 años, descubrí el piano en la casa de mi abuela. Aprendí de oído. Pasaba tardes enteras tocando y componiendo melodías, aunque no supiera escribirlas. A los 15 ya tenía una banda con mis amigos del colegio y a los 18 había grabado un EP en un estudio casero, que, aunque nunca fue un éxito, me llenó de orgullo. No soñaba con ser famoso. Soñaba con vivir de la música, tocar en bares, enseñar si era necesario, grabar algo propio y hacer sentir cosas a las personas que escucharan. A los 24 conocí a Alicia. Ella trabajaba en un evento al que mi banda fue invitada. Recuerdo que se acercó a preguntarme si podía elegir una canción para dedicarla a su amiga. Terminamos hablando toda la noche después del show. Ella no era del mundo de la música, pero me escuchaba con atención, como si cada palabra que salía de mi boca mereciera ser escrita. Todo fue muy rápido con nosotros. A los 6 meses vivíamos juntos, y al año siguiente, Alicia estaba embarazada. Yo estaba asustado, pero también emocionado. Pensé que con amor y trabajo podríamos con todo. Me aferré a esa idea. Me equivoqué a lo grande. Al principio, Alicia me apoyaba. Decía que admiraba mi pasión, que le encantaba ver cómo vibraba al hablar de una idea musical. Pero conforme avanzaba el embarazo y el dinero se volvía una preocupación constante, empezó a sugerirme alternativas. Tal vez deberías buscar algo más fijo, solo hasta que nazca el bebé. Podrías tocar los fines de semana y tener un ingreso real entre semana, ¿no crees? Y así fue como acepté un trabajo administrativo en la empresa de su tío. Algo temporal mientras estabilizábamos las cosas. Entraba a las 9, salía a las 5, y llegaba tan drenado mentalmente que mirar el teclado me generaba culpa. Porque si lo tocaba, era tiempo que le quitaba a Alicia, al bebé, a las tareas del hogar. A todo, menos a mí. El nacimiento de Amelia trajo alegría, sí, pero también más presión. Cambiamos a un apartamento más grande. Alicia dejó de trabajar un tiempo para cuidar a nuestra hija, y el trabajo temporal se convirtió en contrato fijo. Luego en ascenso. Luego en estabilidad. Mientras tanto, mi guitarra acumulaba polvo en un rincón del armario, y mi teclado ni siquiera me atrevía a mirar. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba creciendo. Pero dentro de mí, algo moría lentamente. Dejé de escribir, dejé de tocar, y, lo peor, dejé de sentirme yo. Alicia comenzó a cambiar. Primero eran quejas sueltas sobre mi falta de energía. Luego críticas abiertas sobre mi falta de ambición. ¿No te da vergüenza quedarte en ese puesto cuando podrías ser gerente? No me casé con alguien que se conforme con una vida gris. ¿Vida gris? Yo me mataba trabajando, cuidando a Amelia en las noches, llevándola a la escuela, cocinando los fines de semana, llenando la casa de cuentos y canciones a capela cuando podía. ¿Qué más podía hacer? ¿No era eso lo que queríamos? La rutina se volvió un pantano, y yo ya no hablaba de música. No porque no quisiera, sino porque cada vez que lo hacía, Alicia cambiaba de tema o me lanzaba esa mirada. Esa de otra vez con eso. Así que empecé a guardar silencio. Pasaron los años. Amelia creció, Alicia regresó a trabajar medio tiempo, y yo seguía siendo el mismo oficinista que dejó de soñar. Un día, sin previo aviso, encontré un mensaje en el celular de Alicia. No estaba oculto. No era siquiera un secreto. Era una conversación de WhatsApp con alguien guardado como Leo, el del curso. No eran mensajes explícitos, pero no hacía falta. Bastó leer "Te extraño, hoy fue hermoso" para que todo se derrumbara. La confronté esa misma noche. No gritamos. No hubo escándalo. Solo confesiones frías y distantes. No me siento feliz contigo hace años, dijo. Y yo renuncié a todo para que tú y Amelia lo fueran, le respondí. No hubo arrepentimiento, solo culpa mal disimulada. Dijo que no se iba porque no tenía el valor aún, pero que ya no veía futuro entre nosotros. Me pidió que pensara en Amelia, que no le hiciera daño con peleas o escándalos, que negociáramos todo en paz. Y así, después de una década de renuncias, de silencios, de esfuerzos, fui desalojado emocionalmente de la vida que creí construir. Acordamos una separación cordial. Alicia se quedó con la custodia, con el apartamento, con todo. Yo me mudé a un estudio pequeño, gris y silencioso. Lo peor no fue perderla. Fue perder a mi hija. Al principio pensé que todo se acomodaría, que seguiría siendo su padre,
aunque desde otra casa, pero Alicia tenía otros planes. Los horarios de visita eran restringidos. Los mensajes, filtrados. Las decisiones, tomadas sin mí. Y Amelia, en su inocencia, absorbía todo lo que Alicia dejaba caer como gotas de veneno. Papá nunca estuvo presente. Papá es un fracasado que abandonó a la familia. Papá solo pensaba en sus cancioncitas. La última vez que intenté hablar con ella en su escuela, ella se soltó de mi mano y gritó: «Tú no eres mi papá. Leo es más papá que tú». Leo, el nuevo compañero de Alicia. El que venía a buscarla al colegio. El que la llevaba al parque. El que se ganó su cariño con juguetes nuevos y promesas de estabilidad. Me fui de allí destruido. Crucé la calle con los ojos nublados. Esa noche, bebí solo hasta quedarme dormido en el sofá. Me miré al espejo y no vi al joven que soñaba con llenar auditorios. Vi a un hombre cansado, hueco y derrotado. Y fue entonces cuando me pregunté, por primera vez en mi vida, ¿y si yo no valgo nada? Esa pregunta se instaló en mi mente como una sombra. Iba al trabajo como un zombi. No comía. No dormía. No hablaba. Nadie lo notó. Nadie preguntó. Porque, ¿a quién le importa el dolor de un hombre que lo tenía todo y lo arruinó? Pasaron años. Años de resignación, de silencio, de días que eran fotocopias de otros días. Hasta que un jueves por la tarde, sin saber por qué, caminé por una calle que no frecuentaba hace tiempo y escuché música salir de un bar pequeño. Me asomé y un chico joven cantaba con una guitarra. Su voz era desafinada, pero cantaba con el alma. Y por primera vez en años, algo en mí volvió a moverse. Actualización 1. Después de aquella tarde frente al bar, no entré. Me quedé parado escuchando desde la acera. No podía moverme. Era como ver una vida que no me pertenecía, pero que alguna vez fue mía. Me quedé hasta que terminó el set. El chico salió con su guitarra a la espalda, saludando a un par de amigos. Yo me escondí entre las sombras como un fantasma. Me fui a casa con el eco de la última canción resonando en mi cabeza y al llegar, volví al silencio de siempre. Mi departamento era funcional. Una cama, un escritorio, un microondas. Todo limpio. Todo muerto. Cada día era igual, despertador a las 6:30, café instantáneo, camisa blanca, metro abarrotado, jornada frente a pantalla sin alma, comida en solitario, regreso con auriculares sin música, cena congelada, noticias, cama. A veces ni eso. A veces me quedaba en el sofá, como si moverme fuera pedirle demasiado a mis piernas. Lo más duro era el domingo. El silencio era más ruidoso. No había correos que revisar, ni juntas que fingir atender, ni tráfico que maldecir. Solo yo y mis pensamientos. Esos eran los peores enemigos. Intenté mantener el contacto con Amelia. Llamadas sin responder. Mensajes sin doble cheque azul. Regalos que me devolvían por correo o, peor, que nunca supe si recibió. Pedí una mediación con Alicia. Me dijeron que por ahora, no era conveniente para la niña. Me llamaban egoísta por insistir. Me acusaban de remover el pasado, de no dejar que Amelia sanara. ¿Sanar de qué? ¿De tener un padre que no fue suficiente? Hubo una semana, que no olvidaré jamás, en la que cada día tenía una pequeña pesadilla. El mismo sueño, yo en un escenario, frente a un auditorio vacío. Tocaba una canción y nadie aplaudía. Nadie estaba allí. Y en la primera fila, Alicia de espaldas, con Amelia tomada de la mano por otro hombre. Yo gritaba, pero no salía sonido. Me despertaba con la garganta seca, jadeando y empapado en sudor. Mi trabajo era lo único que sostenía el telón. No porque me apasionara, sino porque era una excusa para seguir existiendo. Me volvía bueno en mi rol solo porque era una forma de evitar pensar. Me premiaban por productividad, por llegar puntual, por quedarme horas extras. La empresa me amaba, porque después de todo los robots no se quejan. La terapia era un chiste para mí en ese entonces. Habla con alguien, me decían. ¿Y decir qué? ¿Qué fui tan estúpido que abandoné lo único que me daba sentido para tener una familia que me borró como si nunca hubiera existido? No. Guardaba todo en silencio, porque no quería dar lástima. Porque los hombres no lloran, ¿no? Un día, recibí una foto en redes sociales. Amelia en su cumpleaños número 10. Alicia la había subido. Estaba rodeada de globos, con una sonrisa enorme, y en medio del pastel, un cartel que decía, «Gracias Leo por ser el mejor papá del mundo». Me paralicé. No por los globos.
Ni por la torta. Fue esa palabra, papá. No es que no supiera que Leo se había metido en su vida. Era el hecho de que, a ojos de todos, yo ya no existía. Y sin embargo, yo seguía allí, respirando, viviendo, viendo crecer a mi hija a través de la ventana digital de una mujer que alguna vez me juró amor eterno. Me quedé mirando esa imagen por horas. Luego cerré la laptop, me puse la chaqueta y salí sin rumbo. Caminé kilómetros. Recuerdo que pasé frente al conservatorio municipal. Vi a unos chicos entrar con estuches de violín, de guitarra, de flautas. Jóvenes. Llenos de brillo. Me apoyé contra un árbol y lloré. Lloré como no había llorado nunca. No por Alicia. Ni siquiera por Amelia. Lloré por mí. Por el joven que había renunciado a sus canciones. Por el adulto que había permitido que lo sepultaran vivo. Por el hombre que no sabía quién era cuando no estaba sirviendo a los demás. Esa noche, volví a casa y abrí el armario. Allí estaba. El teclado, cubierto con una sábana vieja, sin polvo porque cada domingo lo limpiaba, aunque no lo usara. Lo miré, lo saqué y lo dejé sobre la mesa. No lo toqué. Solo lo dejé allí. Como un testigo. Como un recordatorio de lo que alguna vez fui. Pasaron semanas. El teclado seguía allí. En silencio. Como yo. Hasta que un día, sin pensarlo, lo encendí. Toqué 3 notas. La primera me hizo llorar, la segunda me hizo temblar y la tercera me hizo sentir vivo. Pero no era una solución. No todavía. Era solo el primer temblor de una tierra que llevaba años reprimiendo su terremoto. Actualización 2. Encender ese teclado fue un acto diminuto, pero trajo consigo una marea. No empecé a componer de inmediato ni a publicar videos ni a tocar en bares. Nada de eso. Lo que hice fue más básico, me permití existir para mí. Empecé a tocar cada noche, después del trabajo. Al principio eran acordes sueltos, algunas progresiones que solía usar en canciones que nunca terminé. Luego, comencé a tocar temas viejos, los que escribía en mi primer apartamento, cuando Alicia y yo recién nos conocíamos y soñábamos con la vida ideal. Eso me rompía por dentro. Pero también me hacía sentir algo. Algo más que el letargo de los últimos años. Fue en medio de una de esas sesiones que encontré, entre mis cosas, un cuaderno de composición viejo. Tenía anotaciones de hace más de una década. Una frase me saltó como una bofetada. No sacrifiques tu alma para construir hogares que no te pertenecen. No recordaba haber escrito eso. O quizás sí, pero nunca quise entenderlo. Me quedé mirando esa frase por horas, y, esa noche, algo se encendió dentro de mí. Al día siguiente pedí una hora con una terapeuta. No lo anuncié. No lo conté a nadie. Solo entré a su consultorio y me senté. Me preguntó por qué estaba ahí. No supe qué responder. Creo que la miré por un minuto entero en silencio. Hasta que dije, porque estoy muerto, y no sé si aún hay algo que se pueda revivir. Esa fue la primera vez que dije algo sincero en años. Durante meses, la terapia fue un torbellino. Me vi obligado a mirar partes de mí que había ignorado. El adolescente que creía que su música salvaría al mundo. El joven que pensó que renunciar a todo por amor era noble. El adulto que vivía para complacer a todos excepto a sí mismo. Lloré mucho. Grité a veces. Me quedé mudo otras. Descubrí que había estado deprimido por años sin saberlo, que mi tristeza no era flojera, ni mi silencio madurez, sino síntomas de un abandono emocional crónico, que yo mismo me había infligido. Paralelamente, la música empezó a volver a ocupar su lugar. Me inscribí en un curso de composición para adultos. Iba después del trabajo. Al principio me sentía ridículo entre jóvenes que parecían haber nacido con la guitarra pegada al alma. Pero luego me di cuenta de algo, ellos no tenían mi historia. Ni mis heridas. Y eso, aunque no lo sabía, también era arte. Grabé un demo. Lo subí a una plataforma sin nombre ni foto. Solo música. Comentarios comenzaron a llegar. ¿Quién eres? Esto me llegó al alma, gracias por esto, lo necesitaba. Eso me conmovió más de lo que podía decir. Fue ahí cuando conocí a Rubí. Tenía la misma clase de composición que yo. Era ilustradora y tocaba el cello. Nos sentamos juntos por casualidad. Luego por decisión. Empezamos a hablar después de clase. Su voz era suave, sus ojos atentos. Ella no me conocía. No sabía nada de Alicia, ni de Amelia, ni de lo que había perdido. Y, por alguna razón, me escuchaba como si de verdad importara.
Pasaron semanas y le conté mi historia. Esperaba que se alejara, que pensara que estaba roto, que era demasiado complicado. Pero no lo hizo. Solo dijo: no creo que estés roto. Solo que te dejaron caer muchas veces sin que nadie te ayudara a levantarte. Con ella no tenía que fingir. No tenía que ser el padre, ni el exmarido, ni el hombre responsable que no supo hacer feliz a nadie. Con ella, era solo yo. Y eso era liberador. Fue ella quien me empujó a enviar uno de mis temas a una radio local que tenía una sección de artistas emergentes. Lo hice sin mucha fe. Y, para mi sorpresa, me llamaron. Lo transmitieron un martes por la noche. No le dije a nadie. Solo me senté en mi sofá, con los ojos cerrados, y escuché mi canción sonar en la radio por primera vez. A los 41 años. Lloré. Pero esta vez, no de tristeza. Fue como si una parte de mí que había estado atrapada debajo del hielo hubiera comenzado a respirar otra vez. Y fue entonces que ocurrió algo inesperado. Un día recibí un mensaje de texto. Número desconocido. Hola, soy Amelia. Mi mamá me dijo que tocaban una canción tuya en la radio. ¿Era verdad? Me quedé paralizado. Leí ese mensaje 100 veces. Sí, respondí. Esa canción es para ti. No respondió enseguida. Pasaron días. Pensé que no volvería a saber de ella. Hasta que una semana después, recibí una nota de voz. La escuché con el corazón en la garganta. No sé por qué te alejaste. Mamá nunca habla mucho de ti. Pero escuché tu canción. Y no sé, me hizo pensar. No sé si quiero hablar mucho aún, pero me gustaría escuchar más cosas tuyas. Ese fue el momento más agridulce de mi vida. Porque no era un perdón. Ni una reconciliación. Pero era algo. Una puerta. Una grieta en la pared. Y por primera vez en años, no me sentí invisible. Actualización 3. El mensaje de Amelia fue una grieta, sí, pero también fue una prueba de fuego. Me vi frente al espejo esa noche, con los ojos hinchados, y pensé: no arruines esto intentando que sea como antes. No le debía a Amelia una versión idealizada de mí. Le debía la verdad. El hombre que fui, el que no supe ser, el que ahora intentaba reconstruirse a sí mismo, ladrillo a ladrillo, nota a nota. No respondí inmediatamente. Me tomé unos días para pensar. Luego le mandé una playlist. No con mis canciones, sino con las que escuchaba cuando ella era bebé. Le conté un poco de por qué me gustaban, y le dije que si alguna le llamaba la atención, podíamos hablar de ella. No hubo respuesta inmediata, pero a los días, me escribió. La de Damien Rice me hizo llorar. Mamá siempre apagaba la radio cuando sonaba, decía que la ponías mucho. Eso fue suficiente. Empezamos a hablar cada 2 semanas, primero por mensajes, luego por llamadas cortas. Nunca hablaba de su madre, y yo tampoco forzaba nada. Ella hablaba de su vida en términos vagos, casi como quien te escribe desde un mundo paralelo. Pero al menos existía un canal entre nosotros. Y eso, para mí, era sagrado. Mientras tanto, mi vida seguía reconstruyéndose con cuidado. Rubí se convirtió en parte central de mi rutina. Empezamos a vivir juntos no por necesidad, sino por una sensación mutua de paz. No fue un amor intenso y juvenil como el que tuve con Alicia. Fue un amor más silencioso, que se cuece lento, sin fuegos artificiales, pero que no te deja con miedo a la oscuridad. Ella me acompañó a mi primer recital en un bar de la ciudad. Era un lugar pequeño, con apenas 20 personas, pero cuando me subí al escenario con la guitarra, temblando como un niño, sentí una calma que no conocía. No toqué para impresionar. Toqué para vivir. Y al terminar, hubo un silencio breve, seguido de aplausos tímidos pero reales. Miré a Rubí entre el público. No aplaudía como una fanática. Solo sonreía, con los ojos llenos. Eso me bastaba. Mi música comenzó a ganar tracción en redes. Un productor local me contactó para grabar un pequeño EP. Lo hicimos en semanas, con pocos recursos pero mucho corazón. El primer tema lo titulé Lo que quedó de mí. Se convirtió en una especie de carta abierta a todo lo que perdí, pero también a lo que me negaba a perder, mi esencia. Amelia lo escuchó. Me lo confirmó en una llamada. Lloré mucho. Me hizo pensar en ti, en lo que no entendí cuando era más chica. Le dije que no tenía que pedirme perdón. Que los adultos fuimos los que fallamos. Que yo no supe mantenerme presente sin invadir, y que nunca le pediría que fingiera cariño que no sentía.
Me respondió algo que todavía me hace temblar. No quiero fingir. Solo, quiero conocerte de verdad. Sin la versión que me contaron de ti. Desde entonces, nos hemos visto unas cuantas veces. No somos padre e hija en el sentido tradicional. No me llama papá, no me abraza al llegar. Pero habla conmigo. Me pregunta cosas. Me escucha tocar. La primera vez que vino a uno de mis conciertos, estaba de pie al fondo del lugar. No me saludó al entrar. Pero cuando acabó, se acercó y me dijo: me gustó la canción nueva. ¿La escribiste pensando en mí? Yo le respondí con algo que, años atrás, me habría parecido cursi. Casi todo lo que compongo, lleva tu nombre oculto en alguna parte. Y ella asintió. No lloró, ni me abrazó. Pero tampoco se fue sin despedirse. Hoy tengo 44 años. Trabajo media jornada en una oficina tranquila. Me alcanza para vivir sin lujos, pero sin ansiedad. Las tardes las dedico a componer, a dar clases de música, a grabar. Tengo un pequeño estudio en casa, y algunos seguidores fieles que me escriben desde países que jamás he visitado. Rubí y yo no hablamos de boda ni de hijos. Nuestra relación no necesita etiquetas para sentirse real. A veces pintamos juntos mientras suena Nina Simone. A veces discutimos sobre qué planta regamos de más. Pero cada noche, cuando apagamos las luces, sé que tengo al lado a alguien que no me exige más de lo que soy. Amelia ahora tiene 17. Vive su vida, como debe ser. A veces me escribe canciones que descubre y cree que me gustarían. A veces desaparece por semanas, y yo no le insisto. Cuando nos vemos, no hablamos del pasado. Nos concentramos en el presente. No tengo la relación perfecta con ella, y quizás nunca la tenga. Pero la tengo. Y eso, en sí mismo, ya es una bendición. Hay días en que el dolor vuelve, disfrazado de nostalgia. Miro fotos viejas. Escucho grabaciones de cuando cantaba para ella antes de dormir. Pero ya no me ahogo en esas memorias. Porque entendí algo que me costó media vida aceptar. No todo lo que se rompe puede volver a ser como antes. Pero hay piezas que, al unirse de nuevo, forman algo diferente. Algo más fuerte. Más sincero. Y a veces, eso basta. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.